Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes al aula virtual de las clases de Nancho. Hoy vamos a estudiar los principios básicos de la hidráulica y la neumática. Primero debemos estudiar qué significa hidráulica y qué significa neumática. Tanto la hidráulica como la neumática, jóvenes, hacen parte de la mecánica de los fluidos. Y como son parte de la mecánica de los fluidos, ambas se encargan de estudiar la manera como la energía se transfiere por medio de fluidos. Efectivamente, en la hidráulica manejamos fluidos líquidos, por ejemplo, el agua, la gasolina, y en la neumática manejamos fluidos gaseosos, por ejemplo, el aire. Es importante conocer los principios básicos y las propiedades físicas de la hidráulica y la neumática para poder entender más adelante cómo funciona un circuito hidráulico y cómo funciona un circuito neumático. Esos circuitos, chicos, los empleamos para la automatización de procesos. Procesos que impliquen el movimiento y el control de fuerzas. En las generalidades es importante entender que hidráulica viene de la palabra hidor, que significa agua, y que neumática viene de la palabra neuma, que significa gas o soplo. Ahora veamos qué inquietudes tienen ustedes jóvenes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales y así como ustedes también tienen inquietudes acerca de las propiedades físicas de los fluidos. Efectivamente, Sebastián quiere saber qué propiedades físicas necesitamos conocer en la hidráulica y en la neumática. Y Valentina me pregunta que qué unidades y factores de conversión podemos usar. Vamos a responder a ambas preguntas en la clase del día de hoy. Aquí tenemos las propiedades físicas básicas que ustedes jóvenes deben conocer para poder comprender cómo funciona un circuito hidráulico y un circuito neumático. La primera magnitud se conoce como la fuerza. Esta fuerza, muchachos, así como vemos en el tablero, aquí aparecen las unidades tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Y aquí donde dice equivalencias, estos son los factores de conversión. Es posible que en algún momento ustedes jóvenes tengan que pasar, por ejemplo, un valor que está en newton a libras fuerza. O sea, pasar ese valor del sistema internacional al sistema inglés. Y para eso utilizamos estas equivalencias. Aquí nos dicen, por ejemplo, que un newton en el sistema internacional equivale a 0,22481 libras fuerzas en el sistema inglés. Lo que debemos de entender de la fuerza, chicos, es que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Cómo así, profe? Sí, vectorial significa que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Y qué es la fuerza? ¿Cuándo experimentamos fuerza? La fuerza la experimentamos generalmente cuando tú sientes que algo te empuja o algo te jala. Y ese empuje o ese jalón que tú experimentas, ¿qué genera en ti? Un cambio de posición
o movimiento. Muy fácil. Efectivamente, los fluidos que se utilizan tanto en la hidráulica como en la neumática, ellos ejercen fuerza. La segunda unidad que tienes que comprender se llama la masa. Entonces, la masa, a diferencia de la fuerza, ya no es vectorial, es escalar. ¿Qué significa eso, profe? Que la masa no depende de un lugar, no depende de una dirección. Y la masa es la cantidad de la materia presente en el cuerpo. Así como la fuerza, chicos, acá en el tablero ustedes pueden ver las unidades de la masa en el sistema internacional y en el sistema inglés y la equivalencia. Esta equivalencia es el factor de conversión, lo que preguntaba Valentina. De esta forma tú puedes pasar un valor de la masa del sistema internacional en kilogramos, mírenlo acá, al sistema inglés que es la libra. Un kilogramo equivale a 2,2046 libras. Ahora tenemos el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. El volumen, así como la masa, también es una magnitud escalar. No requiere dirección. El volumen, efectivamente, la unidad principal en el sistema internacional, como ustedes ven en el tablero, chicos, es el metro cúbico. Y en el sistema inglés es el pie cúbico. Mírenlo muy bien. Ese pie cúbico generalmente tiene un símbolo, F minúscula T. Cuando vean, chicos, FT es porque están hablando de volumen. FT al cubo, pie cúbico. Y aquí están sus equivalencias. Efectivamente, ustedes observan acá, jóvenes, que aparecen algunas unidades diferentes al metro cúbico y al pie cúbico. Por ejemplo, una muy conocida, el galón. Cuando ustedes, por ejemplo, van a tanquear su moto o tanquean su vehículo, ustedes van a la estación de gasolina y piden galones. Aquí tenemos la presión. La presión es la cuarta propiedad física que debemos conocer en la hidráulica y la neumática. ¿Pero qué es presión, chicos? Es la distribución de la fuerza por una unidad de área. Aquí lo vemos. En el tablero, esta es su fórmula matemática. Aquí la está. Presión igual a fuerza sobre área. Pero resulta que vamos a ver enseguida que en la hidráulica y en la neumática existen diferentes presiones. Hay una presión que se llama presión atmosférica, una presión que se llama relativa o manométrica, una presión conocida como presión hidrostática, la presión por fuerza externa y la presión absoluta. Efectivamente, aquí también, como ustedes ven, chicos, en el tablero dice que la unidad principal en el sistema internacional es el pascal. Profe, ¿y qué es pascal? Es una unidad de fuerza en newton sobre una unidad de área en metro cuadrado. A eso le conocemos como pascal y se simboliza con la P mayúscula y la A minúscula. Cuando ustedes vean en alguna parte PA y estén hablando de presión, ustedes inmediatamente saben, chicos, que esto es pascal. En el sistema inglés, la presión se mide en PSI. ¿Y qué significa PSI? Significa libras, unidad de fuerza en el sistema inglés, sobre pulgada cuadrada, que es una unidad de área en el sistema inglés. Aquí están las equivalencias. En algún momento tú necesitas pasar algún valor de pascales a PSI. Efectivamente, ¿cierto? Aparece otra unidad, también muy conocida, los bares. Efectivamente, aquí van a tener ustedes, jóvenes,
la equivalencia, por ejemplo, de bares a pascales y de bares a PSI. Vimos que existen diferentes tipos de presión. La primera de ellas, y la más importante, es lo que conocemos como presión atmosférica. Fíjense que la presión atmosférica, chicos, es simplemente la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Efectivamente, depende de qué? De la columna estática de aire de una sección recta que se extiende desde el suelo hasta el límite superior de la atmósfera. ¿Qué significa esto, jóvenes? Así como ustedes lo ven en la imagen. Imagínense que ustedes están aquí escalando esta montaña y efectivamente se dan cuenta que a medida que usted sube la montaña, esa columna estática de aire empieza a disminuir. ¿Qué significa entonces, profe, eso? Que si la presión atmosférica depende de esa columna estática de aire y esa columna estática de aire comienza a disminuir, efectivamente podemos decir que entonces la presión atmosférica también disminuye. Como lo ven en el dibujo, la altura y la presión atmosférica son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso, profe? Que a mayor altura, menor presión atmosférica. La presión atmosférica, efectivamente, fíjense, aquí podemos convertirla a bares, podemos convertirla a PSI, ya ustedes saben que esto significa libras sobre pulgada cuadrada, y aparece una nueva unidad de presión, mmHg. Esto se conoce como milímetros de mercurio. También tenemos la unidad pascal. Entonces, ustedes con estas equivalencias pueden convertir ese valor de presión atmosférica a bares, PSI, libras por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio y pascales. Ahora veamos la presión hidrostática. Resulta que la presión hidrostática, chicos, es la fuerza que una columna de líquido ejerce sobre la superficie. Recuerden que ahorita que veíamos la presión atmosférica, también decíamos que había una columna, pero era una columna ¿de qué? De aire. Ahora, aquí lo que tenemos es un líquido. Este líquido, por ejemplo, puede ser el agua o puede ser gasolina, cualquiera de las sustancias líquidas que ustedes conocen. Esa fuerza de esa columna de líquido se conoce como presión hidrostática. Su valor numéricamente es igual al peso de la columna del líquido. Y efectivamente nos vamos a dar cuenta que la presión hidrostática depende solamente de la altura. No depende de la forma del tanque o del área en el que esté el fluido. Aquí en el tablero vemos que tenemos diferentes envases. Aquí tenemos, por ejemplo, un envase cilíndrico en A. Después tenemos un envase cúbico o rectangular en B. Acá tenemos un cilindro más delgado en C. Y acá tenemos un cuarto envase con una forma diferente. Si ustedes analizan, chicos, la presión hidrostática en todos estos frascos, nos vamos a dar cuenta que independientemente del área y de la forma de ese frasco, esa presión solamente depende
de la altura. La presión hidrostática matemáticamente la calculamos así, como lo ven en el tablero. Es H, que es la altura de la columna del líquido, por la densidad que es una propiedad física del líquido, y la gravedad. Esta presión hidrostática, así como las demás, se puede medir en pascales, se puede medir en PSI, se puede medir en bares, se puede medir en milímetros de mercurio. Y ya saben ustedes, chicos, que para eso utilizamos las equivalencias. Ahora tenemos la presión por fuerza externa. Dice, es la presión que se presenta en el interior de un recipiente de volumen constante cuando una fuerza externa es aplicada sobre el líquido que está dentro de ese tanque. Aquí vemos una imagen. Imagínense que tenemos una cubeta como las que ustedes ven acá, y dentro de la cubeta aquí hay un fluido. Imaginémonos el agua. Y también de que esa cubeta tiene una tapa de color azul. Efectivamente yo, si sobre esa tapa aplico una fuerza, lo que nos dicen es que la presión debido a esa fuerza se distribuye sobre toda la superficie del recipiente. Ahora tenemos lo que se llama presión relativa o manométrica. Esta presión relativa o manométrica es la lectura de presión que se obtiene de leer un dispositivo que se conoce como manómetro instalado en una máquina. Estos dispositivos son dispositivos chicos mecánicos que los utilizamos en la hidráulica y en la neumática para poder leer la presión interna, ya sea de una tubería o de un tanque, que esté completamente cerrado. Lo que hay que saber es que los manómetros chicos miden presiones positivas por encima del valor de la presión atmosférica. Y los vacuómetros se utilizan para medir presiones que estén por debajo de la presión atmosférica, también conocidas como presiones de vacío. Aquí ustedes ven la fórmula. Esta fórmula, chicos, es importante conocerla porque generalmente en la mayoría de los ejercicios ustedes tienen valores de presión atmosférica y valores de presión relativa. Y con ambos podemos obtener eso que se llama la presión absoluta. ¿Qué sería la presión absoluta? Si ustedes lo despejan de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que esta presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión relativa. Veamos ahora qué inquietudes tenemos aún en la clase. Efectivamente, el compañerito Sebastián me pregunta si existen más propiedades físicas. La señorita Valentina quiere saber si existen tablas de datos con todos esos valores de propiedades que acabamos de ver. Claro que sí. Vamos a responder a ambas inquietudes. Aquí ustedes, chicos, ven en el tablero dos tablas muy importantes de la hidráulica y la neumática. En esta tabla que ustedes ven en el tablero, en la parte superior derecha, aparece la densidad. Fíjense que tenemos la densidad tanto
de elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Y aquí ustedes ven que aparecen el valor de esa densidad en el sistema internacional, kilogramo metro cúbico. Por ejemplo, en los líquidos, por ejemplo, uno muy conocido, la gasolina, 680 kilogramos por metro cúbico. Esta sería, chicos, la densidad de la gasolina. Por ejemplo, el del alcohol, 800. La leche que ustedes consumen en sus casas, 1030 kilogramos por metro cúbico. Asimismo, como tenemos la densidad de algunos líquidos, tenemos la densidad de los gases. El más conocido por todos, el aire. La densidad del aire, chicos, por ejemplo, es de 1,293 kilogramos por metro cúbico. Fíjense en cómo es de pequeña la densidad comparada con la densidad de la gasolina. En la tabla inferior izquierda aparece el peso específico. El peso específico también es una propiedad de los sólidos, los líquidos y de los gases. Y acá también la tenemos en el sistema internacional, Newton sobre metro cúbico, unidad de fuerza sobre una unidad de volumen. Y en la tabla, por ejemplo, vemos que para la gasolina, ese peso específico es de 6.660. El agua tiene un peso específico de 10.000 newton sobre metro cúbico. Así como aparece para la gasolina, también tenemos peso específico, por ejemplo, para el aire, que es muy conocido, nitrógeno, hidrógeno, el oxígeno, el metano. Entonces, chicos, ustedes con tablas de este estilo, ustedes pueden tener algunas propiedades físicas de todos los fluidos. ¿Qué más propiedades físicas debemos conocer? Acabamos de ver en las tablas anteriores el peso específico y la densidad. Lo que debemos conocer del peso específico, chicos, es que el peso específico simplemente relaciona el peso del fluido por el volumen que ocupa. Y la densidad, chicos, relaciona la masa del fluido, como ven acá, por el volumen que ocupa. Estas son las fórmulas. Acá está, peso específico es peso por unidad de volumen, W sobre V, o también es densidad por gravedad. Mientras que la densidad, chicos, se calcula como la masa sobre el volumen. La temperatura. Ya sabemos que dependiendo de la temperatura puede cambiar la densidad de un fluido. Por tal motivo es importante en hidráulica y en neumática entender qué es la temperatura. La temperatura simplemente podemos decir que es una propiedad que mide el sentido del calor o del frío que experimenta un fluido. Existen varias escalas de medida de temperatura. Las más comunes son la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y acá, efectivamente, chicos, en esta tabla ustedes pueden ver las equivalencias de todas estas escalas de medida. La viscosidad. Resulta que esta viscosidad, chicos, es una propiedad muy importante en la hidráulica y en la neumática. Porque nos vamos a dar cuenta que la viscosidad es la resistencia que opone un fluido al movimiento.
¿Qué significa eso, profe? Que si un fluido tiene poca viscosidad, ese fluido puede fluir fácilmente, se puede escurrir. Pero si la viscosidad es muy alta, quiere decir que tiene mayor resistencia al movimiento. Efectivamente, la viscosidad depende de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. Son inversamente proporcionales. Si aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Si disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. Esta viscosidad, muchachos, se divide en dos tipos. Conocemos la viscosidad dinámica, que simplemente relaciona la tensión o el esfuerzo del fluido en movimiento con la velocidad de deformación de las partículas del fluido. Esta viscosidad dinámica se conoce como nu y está medida en kilogramos sobre segundo por metro. Aquí en el tablero, chicos, ustedes ven la unidad y el desarrollo de la unidad. Este esfuerzo o esta tensión del fluido, el movimiento, se conoce como tau, esta T, Newton sobre metro cuadrado. Y este tau o tensión es la viscosidad dinámica por la velocidad de deformación de las partículas del fluido, que es esta derivada que tenemos acá, derivada de la velocidad con respecto a y. Este cambio que vemos acá, esta razón, es una razón de cambio de velocidad de deformación de las partículas del fluido. Esta viscosidad dinámica, efectivamente, ya tenemos tablas para obtener estos valores de viscosidad dinámica. Finalmente, dentro de las propiedades físicas, Sebastián, tenemos la viscosidad cinemática, el trabajo y la potencia. Esta viscosidad cinemática, que la llamamos V minúscula, relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido. Aquí está la fórmula, es nu sobre el valor de densidad. Y en sus unidades vamos a tener metro cuadrado sobre segundo. El trabajo. El trabajo es el efecto de una fuerza sobre un cuerpo, que se ve reflejado como el movimiento del mismo cuerpo. Matemáticamente, la fuerza la podemos calcular a partir del trabajo. Si conozco el trabajo, yo puedo conocer el valor de la fuerza despejando esta ecuación, que sería el trabajo sobre la distancia. O también, si conozco el valor de la fuerza y conozco el valor de la distancia, el producto de los dos nos permite conocer el valor del trabajo. Este trabajo, muchachos, está en una unidad llamada Joule. Y Joule es Newton por metro. Aquí aparecen más unidades jóvenes. En el sistema inglés tenemos libra por pie. Finalmente tenemos la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la rapidez con que este trabajo se realiza. Y la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Fuerza por distancia sobre tiempo, y la unidad de la potencia, jóvenes, son los vatios. También la potencia se mide también en horsepower,
caballos de potencia, HP. Ahora veamos, después de ver todas las propiedades físicas, qué más inquietudes nos quedan el día de hoy. Veo que generalmente Sebastián y Valentina han entendido todo. Espero, jóvenes, quienes estén viendo el video, que tampoco tengan inquietudes. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.